Éxodo 6. Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Esa es la continuación de esta conversación que vimos al finalizar Éxodo 5. Me estoy regresando ahorita a Éxodo 5, los últimos versículos 22 y 23, donde dice: Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle de tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Y a eso Jehová le responde, que es lo que empezamos en este capítulo 6. Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Dios siempre revela su poder. Cuando llega como el límite de nuestras fuerzas humanas, de nuestras capacidades, entonces Dios se manifiesta para que no quede duda que es la mano de Dios, que es su poder y que no es nada de parte de nosotros, porque a veces podemos pensar que somos nosotros o nuestras fuerzas. Dice, habló todavía Dios a Moisés, por eso dice mano fuerte, ¿no? O sea, entra el poder de Dios cuando llega el hombre al límite humano. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Entonces, Dios siguió hablando con Moisés para alentarlo en esta situación que era muy difícil, no para Dios, pero para Moisés sí. Porque para nosotros los humanos, que somos carne, que somos débiles, pues todas este tipo de dificultades se nos cargan, se nos hacen pesadas, nos desaniman, y aquí está Dios dándole consuelo. Y dice que le dijo: Yo soy Jehová, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob. O sea, yo soy el mismo, yo no cambio, pero él dice que se dio a conocer como el Dios omnipotente. En hebreo, omnipotente es Shaddai. Sí, Shaddai, Dios omnipotente, o sea, todopoderoso. Pero dice algo interesante: mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces, nada más aquí aclarar, cuando nosotros leemos Génesis, hay alrededor de 160 veces en Génesis donde Dios usa la palabra Jehová. De hecho, la primera vez que se usa la palabra Jehová es cuando Dios termina la creación. Después de haber hecho al hombre, se usa la palabra Dios, Jehová Dios, o sea, Jehová Elohim, Jehová Dios. ¿Por qué? Porque Dios se revela en una relación más personal a través del nombre Jehová. Entonces, cuando aquí dice: y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, no quiere decir que no conocieran el nombre de Jehová, lo conocían, pero no de la manera que lo van a conocer ellos. ¿Por qué? Porque Abraham, Isaac y Jacob conocieron al Dios hacedor de promesas, al que prometió liberarlos, ¿no? Porque eso se lo prometió a Abraham, que iban a ir a tierra extraña y que de esa tierra Dios los iban a hacer esclavos y Dios los iba a liberar y Dios los iba a llevar a la tierra prometida, que es Canaán. Todas esas promesas que Dios le dio a Abraham, de que le daría una nación, de él haría una nación grande, que traería bendición a las naciones. O sea, ellos conocieron al Dios que hace las promesas. Pero esta generación iba a conocer al Dios que cumple esas promesas, aquel que trae liberación, redención y salvación. Entonces iban a conocer a Jehová de una manera muy especial, y vaya que especial, porque eso que acabamos de leer, con mano fuerte, va a ser una época de milagros
nunca antes vistos, o sea, sin precedentes y que no se han visto después, ¿no? Todo lo que vamos a leer en los 500 capítulos. Entonces lo conocieron de una forma que no lo conocían sus padres. A eso se refiere, no que no conocieran el nombre de Jehová. Entonces dice, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán. Y aquí es muy importante, Dios no hace pacto con hombres, o sea, lo leemos como si Dios hiciera pacto con hombres, pero lo hace con la simiente, o sea, con Cristo, con quien vive dentro de aquellos a quien ha escogido, con Él es el pacto, consigo mismo. Entonces aquí dice que la tierra en la que fueron forasteros, ¿por qué? Porque habitaron ellos en Canaán, habitaron en esa parte de la tierra, pero no poseían nada, lo único que habían adquirido fue Abraham, que adquirió ese lote donde Macpela, donde sepultó a Sara. Tenían probablemente permisos de pastoreo, pero no eran dueños de esa tierra. Por eso dice que vivieron como forasteros. Y cuando vivieron en Egipto, pues también eran forasteros porque no eran dueños de Egipto. Entonces aquí dice, dar la tierra de Canaán, tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Y eso nos recuerda a nosotros que aunque podamos ser dueños de casas, nosotros también somos forasteros. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice, asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. No es que Dios se le olviden las cosas y menos de su pueblo, pero ahí Él está diciendo, quiere alentar, su deseo amoroso y misericordioso es que en la angustia, que a veces también podría ser parte de falta de fe, o sea, el trato tan amoroso de Dios cuando estamos en debilidad, porque hay veces que pasamos por situaciones que desfallecemos y Dios sabe y se acuerda que somos polvo, y entonces Él viene y nos consuela y dice, he escuchado ese clamor, ese gemido. Dice, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, o sea, les dio un mensaje, ve con los hijos de Israel y también llévales este consuelo. Yo soy Jehová y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Entonces, dice, vuélveles a decir, o sea, el mensaje era el mismo, pero se lo repite a Moisés y se lo repite a ellos, se los confirma, lo voy a hacer. Los voy a sacar de esas tareas pesadas, que eran lo que más había complicado en ese momento, que les estaban dejando algo imposible. Hacer ladrillos en la misma cantidad, sin los recursos para hacer esos ladrillos, y era lo que los tenía más afligidos, pero Dios les está diciendo, yo te voy a sacar de esas tareas pesadas. Dios tenía el plan de liberar a su pueblo de esa esclavitud física, natural, pero había un plan mucho mayor, liberarlos de la esclavitud espiritual, llevarlos a una relación con Él. No nada más sacarlos del sufrimiento humano, sino sacarlos de ese sufrimiento, esa esclavitud espiritual, y llevarlos hacia Él. Entonces dice, con juicios grandes, refiriéndose a todo lo que iba a venir con las plagas. Más adelante dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, dice, van a ser mi pueblo. O sea, no voy a hacer esta liberación nada más y va a quedar ahí. No, yo los voy a tomar, van a ser mi pueblo. Y yo voy a ser vuestro Dios. Y ustedes van a saber que yo fui quien los sacó de esas tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra, o sea, lo mismo que le había prometido a Abraham, llevarlos a esa tierra, a la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os daré por heredad. Y luego firma yo Jehová. Eso de decir yo Jehová es una forma de decir yo mismo, personalmente y directamente me voy a involucrar en los asuntos de mi pueblo. Cuando Dios escoge a alguien como su hijo, como su pueblo, Dios involucra personalmente en la vida de cada uno que ha escogido como su pueblo. No es como distante, no, a nuestros asuntos,
sino Él mismo se involucra, Él mismo lo ejecuta, Él mismo está al pendiente, Él mismo se encarga de llevarlo a cabo, ¿no? Como cuando alguien te dice humanamente, yo mismo lo voy a revisar, ¿no? Te está dando una garantía, pero aún así cualquier hombre no te puede dar ninguna garantía del 100%. Cuando Dios dice, yo Jehová, eso quiere decir que así va a ser. Y algo que vemos en estos versículos, fíjense, ¿cuántas veces se repite de alguna manera el pronombre yo, ¿no? Yo, aunque a lo mejor no lo vemos como yo, sino como os, pero ese os de alguna forma es un pronombre, o sea, ¿quién lo va a hacer? Y eso es lo que hay que recordar desde que Dios habló con Abraham y le dijo, haré de ti una nación grande. El énfasis no está en lo que Dios va a hacer, sino en quién lo va a hacer, en que Él va a hacer las cosas. Pero nosotros seguimos queriendo siempre hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, fíjense aquí, dice, yo soy Jehová, aquí empieza, yo soy Jehová y termina, yo Jehová. Este pedacito del 6 al 8. Dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os, fíjense, y yo os, y si aquí le ponemos yo os, si lo ven, os sacaré de bajo las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daré a Abraham, a Isaac y Jacob, y yo os la daré por heredad. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces es os. ¿Sí? Es como ese pronombre yo os. Yo Jehová lo voy a hacer. Yo mismo lo voy a hacer. Yo soy en quien tienen que confiar. No son ustedes, yo lo voy a hacer. Dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Fíjense lo que pasó aquí. Algo interesante pasó aquí. Dice que estas palabras les habló Moisés, les habló palabras de consuelo, les confirma lo prometido de parte de Dios, pero sucede que el pueblo de Israel no escuchaba, no podía escuchar a Moisés, no podían escuchar a Moisés porque estaban en tan grande angustia, estaban más enfocados en la situación que vivían que en lo que Dios les estaba diciendo. Porque si escuchamos el mensaje de Dios, era un mensaje poderoso, de consuelo, de ánimo. Les estaba diciendo, aunque parezcan ahorita negras las cosas, aunque parezcan peor, yo los voy a sacar de esto. Sí, pero ellos estaban tan angustiados, tan desesperados, que pensaban que era mejor seguir viviendo en esclavitud que arriesgarse a que las cosas se pusiesen peor, que era lo que estaba aparentemente pasando. Y esto me recuerda, no sé si ustedes se han dado cuenta, les ha pasado en carne propia o han visto a alguien, que cuando hay personas que vienen a Cristo, que se convierten a Cristo, pareciera que tuvieran más problemas que antes, ¿no? Y aquí es lo que pasó, les dieron el mensaje de salvación, de redención, de liberación, y lo creyeron, pero inmediatamente no vino esa redención, sino se agravaron los problemas. Entonces, muchas veces puede pasarse en nuestra vida que empezamos a caminar con Cristo y se nos vienen más problemas y nos angustiamos como ellos y ya no escuchamos lo que Dios nos está diciendo, que Él va a sacarnos con su mano poderosa. Ya no escuchamos y nos queremos volver atrás, pero no. Debemos saber que cuando viene Dios a nuestra vida y nos entregamos a nuestra vida, Faraón, que es tipo Satanás, o sea, Satanás no quiere soltarnos, Satanás no quiere dejarnos en libertad, entonces empieza
a una batalla, pero Dios gana esa batalla con su mano fuerte. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir a su tierra a los hijos de Israel otra vez. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará el Faraón siendo yo torpe de labios? O sea, Dios le mandó a Moisés a hablar a Faraón, pero él dijo, pues si mi propio pueblo no me escucha, menos me va a escuchar el Faraón. Y aquí dice, siendo yo torpe de labios, ¿no? A lo mejor ya habíamos tocado ese tema porque cuando Dios lo llama a Moisés, toca un tema de que no es tan elocuente o que tiene un problema, o a lo mejor se siente que ya ha perdido esa capacidad, ¿no? No sabemos a ciencia cierta, pero aquí repite algo similar. Lo interesante aquí es que esta palabra torpe en el original es incircunciso, o sea, él se siente, no se siente limpio para poder ejercer ese ministerio, ese llamado de ser boca de Dios, ¿no? Porque de hecho en Éxodo 4:5, cuando Dios le dice a Moisés, y vas a decir de parte mía, vas a decirles, Jehová dice, es la primera vez en toda la Biblia que se dice que tenía que decir Jehová dijo, no se había dicho antes, o sea, es ese mensaje, ¿no? Como ese mensaje, Jehová me está diciendo esto, es la primera vez, y él no se sentía, cuando dice soy torpe, es como me siento sucio, me siento incapaz. Muy parecido, si ustedes se acuerdan, al profeta Isaías, Isaías capítulo 6, cuando Dios llama a Isaías, y tiene ese encuentro especial con Dios. Isaías el profeta dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo impuro de labios, vamos a leerlo para no decirlo de forma equivocada, vamos a Isaías 6, versículo 5, dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, aquí está un profeta de Dios que también habla en el nombre de Dios y dice, ay de mí que soy muerto, porque reconoció, soy inmundo de labios. Otro profeta, Jeremías, Dios le dijo, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás mi portavoz. Entonces, reconocía Moisés que era incircunciso de labios, ¿no? Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hablamos, la forma en que hablamos, no podemos estar hablando de Dios y teniendo un lenguaje vulgar o hablando cosas vulgares o diciendo groserías. Hay mucha gente que así vive, ¿no? Habla de Dios, pero también dice muchas cosas, y él reconocía eso. E Isaías también lo reconoció y Dios lo purificó. Entonces muchas veces nos sentimos que no somos aptos para un ministerio porque hay cosas en nuestra vida que están mal, es cierto. Pero eso no debe ser impedimento siempre y cuando permitamos que Él nos purifique, permitamos que Él nos santifique. Él puede hacerlo y quiere hacerlo, ¿no? Entonces, aquí, regresando, aquí vuelvo a decir eso, de alguna forma parecida, pero más aquí vemos esa palabra incircunciso en el original, y dice, estamos en Éxodo 6, que le dice eso, ¿cómo me va a escuchar el faraón, verdad? Si no me escucha ni el pueblo, yo soy incircunciso de labios, soy impuro de labios. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes, aquí viene como que se interrumpe ese diálogo aparentemente
Y entonces aquí nos da una genealogía. Dice, estos son los jefes de las familias de sus padres. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc, Falú, Hezrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. O sea, Rubén fue el primer hijo que tuvo Jacob, que después se le llamó su nombre Israel. Los hijos de Simeón fue el segundo hijo que tuvo Jacob. Entonces el primero fue el primero fue Rubén, hijos de Israel. El primero fue Rubén, el segundo fue Simeón. Y aquí dice los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví. Leví era el tercer hijo. Por sus linajes, Gersón, Coat y Merari. Gersón, Coat y Merari van a desempeñar funciones muy especiales en el servicio a Dios, porque toda esta tribu de Leví, los descendientes de Leví, fueron elegidos por Dios para un servicio especial. Y los años de vida de Leví fueron 137 años. Y los hijos de Gersón, Libni, Simei por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Maali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía. O sea, Amram era el padre de Moisés y Jocabed era la madre de Moisés. O sea, la madre biológica. Dice, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Isar, Coré, Nefeg y Sicri. Los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar, ¿no? Entonces, aquí viene, Aarón era hermano de Moisés y vienen los nombres de sus hijos, que aquí menciona 4, y siendo Eleazar el que iba a llegar a ser sumo sacerdote más adelante. Dice, y los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Fines. Fines era hijo de Eleazar era hijo de Aarón. O sea, Fines era nieto, llegó a ser nieto, o fue nieto de Aarón, y fue sumo sacerdote también. Y esos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias, ¿no? Entonces, Coré también vamos a ver algunas situaciones más adelante que se dieron con él. Dice, este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Entonces aquí nos da una genealogía, pero no completa de todos los hijos de Jacob, sino nos da la línea de los 3 primeros, Rubén, Simeón y Leví. Realmente el punto no era darnos una genealogía exhaustiva, completa, sino el punto era llegar a Leví, que era de donde descendió Aarón y Moisés, para de alguna forma legitimizar su mensaje, legitimizar que eran parte de esa tribu de Leví, descendientes de Israel, y que su mensaje debería ser escuchado. Y de alguna manera también porque de esa tribu de Leví pues van a salir los que en los capítulos siguientes vamos a ver que escoge Dios como sus sacerdotes para un servicio especial en el santuario de Dios, ¿no? Vamos a ver, aquí tengo una genealogía. Este es como general, así se ve. Pero aquí iluminado, o sea, como en sombra, tenemos a Jacob. Jacob hasta arriba. Luego él engendró a Leví. ¿Sí? El primer hijo fue Rubén, Leví y Simeón, pero nos estamos centrando en Leví, en el segundo, ¿sí? Porque a esta tribu Dios la escogió para su servicio. Y también vemos aquí la gracia de Dios porque menciona a Rubén, que Rubén realmente era el primogénito, pero tuvo una relación incestuosa, pecaminosa, y luego Leví y Simeón hicieron literalmente una masacre, ¿sí? Actuaron como terroristas, derramaron sangre,
Y aún así vemos la gracia de Dios, que Dios no escoge a gente perfecta porque no existe gente perfecta, sino gente pecaminosa, todos somos pecadores, y Él nos hace nuevas criaturas en Él. Entonces aquí el segundo, o sea, es la soberanía de Dios, no escogió al primero, escogió al segundo, o sea, vemos que Dios escoge a quien Él quiere, Él es soberano. Y Leví tuvo estos hijos, ¿sí? Gersón, Coat y Merari. Gersón, Coat y Merari vamos a ver que van a ejercer un servicio específico cada quien o cada descendencia, cada tribu o subtribu ante Dios. Y de Coat, o sea, de Coat nació Amram, que se casó con Jocabed, que fue el padre de Moisés. De él nació Moisés y Aarón, y de Aarón nació Abiú, Nadab, Eleazar y Tamar, que eran sacerdotes, siendo Eleazar sumo sacerdote y Fines, el hijo, sumo sacerdote. Entonces Jacob engendró estos 12 hijos, pero Leví, aquí está, Coat, y luego Leví tuvo a Coat, a Merari y a Gersón, pero de Coat nació Amram, de Amram Moisés y Aarón, y de Aarón tuvo estos hijos, ¿no? Que sirvieron a Dios, y entonces aquí está diciendo y legitimizando, repito, como mensajeros de Dios y dejando el antecedente para el futuro llamamiento de esta tribu a un servicio mucho más dedicado a Dios. Vamos a continuar. Por eso aquí dice, este es aquel Aarón y Moisés, los cuales a Jehová dijo. O sea, toda esta genealogía no fue con todos los hijos de Israel, porque el punto era legitimizar a Aarón y a Moisés, ¿no? 27. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír el Faraón? Otra vez repite lo mismo, ¿sí? Repite la misma pregunta diciendo, si soy incircunciso, ¿cómo me va a escuchar si no estoy listo, no soy suficientemente consagrado, no soy capaz, etcétera? Pero otra vez está pensando Moisés en él mismo y no está pensando en el que dijo, yo os haré. ¿Se acuerdan cuántas veces? 7 veces. Yo os haré esto, yo os sacaré, yo os meteré a la tierra, yo os la daré por él. Yo. Y otra vez vemos a Moisés cayendo en yo soy torpe, ¿no? Yo soy torpe de labios. 2 veces lo dijo en este capítulo. Entonces, podemos entender humanamente a Moisés porque Dios lo estaba mandando a hacer lo mismo que ya había hecho. Ya había ido al faraón a decirle las palabras y las cosas se habían puesto peor. Y entonces en su mente humana es como, pues voy a ir a hacer lo mismo. Es como voy a hacer lo mismo, voy a tener el mismo resultado. Pero Dios estaba enseñando a Moisés, le estaba enseñando, estaba forjándole un carácter. Le estaba forjando un carácter resistente. Porque a veces a la primera que se ponen las cosas difíciles queremos renunciar. Y Dios en este proceso estaba forjando el carácter de Moisés para todo lo que iba a venir en los siguientes 40 años, llevando al pueblo por ese desierto. No iba a ser fácil, iba a lidiar con muchos desalientos, con muchos desazones, con muchas complicaciones, y Dios está forjándole ese carácter a Moisés de confiar en él, de ser resistente, de no desanimarse cuando las cosas parecen que no funcionan, sino creer en Dios. Y aquí vemos que lo está formando, pero aún Moisés le dice a Dios, yo haré, y él sigue pensando en él. Yo soy torpe, yo soy incircunciso, pero vemos y nos debe dar esperanza que alguien que parece no ver quién va a hacer las cosas y está pensando en sus incapacidades, fue un hombre que aprendió a ver al invisible. Fíjense,
Así que no nos desanimemos. Dios trata con nosotros, Dios trata con aquellos que ha escogido. Dios va a terminar lo que ha empezado en nuestras vidas. Dios va a capacitar a los que Él ha llamado. Aquí en Hebreos 11 dice: por la fe dejó a Egipto no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aprendió Moisés a ver al invisible. Las aflicciones, las dificultades fueron grandes las que vivió y se sostuvo, pero ya no llegó un punto en el que dejó de pensar en él. Yo no puedo, yo soy torpe. Se sostuvo porque vio al invisible. Aprendió a enfocarse no en él, no en los problemas, no en los israelitas, no en su pueblo, sino en Dios, que es el que dijo y el que va a hacer.